Gracias, Iván, por acompañarnos. Tenés un apellido que algunos le temen, por su precisión en sus análisis. Sí, hasta yo le temo al apellido. Gracias por invitar. Decime, ¿estamos o no estamos en default? Bueno, por lo menos las calificadoras de riesgo nos declaran default selectivo. Cristina podrá hacer mucho énfasis o tratar de evitar la palabra default, pero lo que no creo que vaya a poder evitar son las consecuencias. Para el mundo estamos en default porque no pudimos pagar, más allá de que se giraron estos 539 millones al Bank of New York, ¿no? Pero mientras no se reciban ese dinero los bonistas, caemos bajo la categoría de default selectivo. Ahora, Griesa al principio parecía que iba a autorizar a que se pagara a esa gente que legítimamente tiene que cobrar. Sí, el cobro es legítimo. Griesa está acá pintado como una especie de demonio. Uno puede estar en contra o a favor del fallo, pero desde primeras etapas él venía diciendo que había que pagar y nos fue dando... Pero yo me estoy refiriendo a los que se le depositó la plata para cobrar. Sí. Es gente que tendría que haber cobrado normalmente. Sí, es gente que tendría que haber cobrado. Lo que pasa es que empieza a aplicar esta cláusula de pari passu y en cuanto se decreta que hay que pagarle a los bonistas que no entraron al canje, implica igual trato para todos. Y si decidimos no pagarle a estos bonistas, no va a haber igual trato, porque a algunos se les paga y a otros sí. Por eso está retenido. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? Porque vamos a suponer que esto pueda durar 6 meses, pero a los 6 meses se pone la plata y ya está todo listo. Lleva todo su proceso. Además, es una mancha que hay que limpiar, ¿no es cierto? Una mancha al país que, si bien el juez Griesa o que con su forma de ver las cosas, nosotros con nuestra mala política de no haber arreglado en tiempo y forma cuando se podía hacer sin cisma, no se hizo, entonces todo eso va a haber que remontarlo. Es decir, una casa vos la rompés en 2 minutos, sí, pero reconstruirla te lleva un montón de tiempo. Exactamente, sí. Y la situación se agrava porque Argentina ya, con o sin default, va a un camino recesivo, 2014, 2015. Digamos, estamos como cayendo. Un default agravaría esta caída y un pago alivianaría esta caída, pero vamos derecho a una recesión. Entonces, lo que desde mi punto de vista duele un poco es que era un default evitable. Lo que se está haciendo es agravar esta situación de recesión que vamos a vivir. Hay un miedo por esta famosa cláusula Rufo, de que se gatillen los 120.000 millones de dólares, digamos que los que entraron a la quita puedan cobrar la totalidad de la deuda. Por eso el gobierno hacía tanto énfasis en no negociar. Pero si uno lee la cláusula en detalle, va a encontrar que la cláusula misma habla de la palabra voluntaria, que Argentina se ofrece voluntariamente un pago mejor, los que no entraron al canje podían reclamar todo. Entonces empezó a especular que si pagaban en bonos era negociación, que sí, que no, pero la realidad es que si se pagaba en cash no podía ser interpretado como una negociación, ¿no? Simplemente se acata la orden del juez Griesa de pagar y no se podría disparar esta cláusula Rufo, que me parece que la están usando mucho como escudo político. Y todo depende después cómo se le interprete, porque la biblioteca se divide en 2, ¿no? Una que dice que sí y la otra media que dice que no. Está muy dividido, pero así todo podría haberse evitado, digamos. Se hubiera podido, por ejemplo, abrir una cuenta en Nueva York con algún monto y dejar que el juez Griesa lo embargue, y ahí no va a haber problema de negociación. Simplemente dejábamos que nos embargue el juez, pagábamos, no entrábamos en default. Digamos, había maneras de salir de esto sin disparar la cláusula Rufo, digamos. Mi impresión es que realmente no hay intenciones de pagar. ¿Cómo se llega a 220.000 millones en caso que esta cláusula voltee la posibilidad de negociación, es decir, que caigan todos? Sí, bueno, sí, serían 120.000 millones y de pasar eso sería impagable, ya porque las reservas están en 30.000 millones, digamos. Hay que, sí, dejar en claro que es al 93% que si entró al canje le vamos a seguir pagando la quita que se negoció en su momento, digamos. No debería haber un riesgo de que se dispare la cláusula Rufo, y creo que si los modales hubieran sido otros, se hubiera aceptado el primer pago en enero sin ningún tipo de problemas. Si todos quieren cobrar, ganábamos todos, digamos, por decirlo de alguna manera. Ahora, Griesa
creo que entra en un terreno que es discutible. Los bonos tienen el valor del mercado. Griesa dice que hay que pagar el valor nominal y quizás el valor de mercado sea un 20, un 25, un 30% menos. Eso de alguna manera no lo pone a Griesa en una situación de fragilidad para defender esto. Podría entrar en una situación de fragilidad, pero porque es caprichoso, es decir, tenés que pagar el valor nominal y resulta que los bonos están circulando y cotizándose al 30% menos del valor nominal. Sí, ese es un punto, por eso uno puede estar de acuerdo o no con la evaluación del juez Griesa. Yo no estoy del todo de acuerdo, pero una vez que dice que hay que pagar y no podemos entrar en esta actitud adolescente. Por eso las estimaciones van variando, de decir que había que pagar 1.300, 1.600 o cuánto, pero una vez que se decretó, más allá de que sea el valor nominal y que uno esté de acuerdo, y como país, para hacer todo en serio, que vengan inversiones, que es lo que realmente importa, va a haber que pagar. ¿Y qué posibilidades hay de inversiones? Y hoy nulas, estamos totalmente aislados ya desde el 2001, donde la situación era distinta. Este no va a ser un default similar al del 2001 porque es de otra intensidad, no va a generar lo que generó el 2001. Los bancos no tenían liquidez en el 2001, hoy sí tienen liquidez. De hecho, se hablaba de que sea una solución, de que los bancos compren esa deuda. Pero para el mundo seguimos figurando como no deudores, o sea, como deudores, digamos, como un país que no paga, y es clave para atraer las inversiones. Ahora, los bancos, no sé si fue una puesta en escena o fue cierto, que algunos bancos se iban a poner de acuerdo para comprar la deuda. La deuda la tienen que comprar a valor nominal. Y desde el gobierno envían un mensaje que no van a pagar un centavo más de lo que se le pagó a los que entraron en el canje. Entonces, automáticamente, si había alguien con buena intención, huyó despavorido, se fue a Siberia. Sí, de hecho empezaron negociando de los 1.600 millones, en un principio los bonistas habían aceptado más o menos 400.000 millones o 600.000 para que paguen en el 2014 y el resto a partir del 2015, pero a medida que iba hablando Kicillof cada vez le seguía más, porque claro, escuchaban estas declaraciones, entonces les iba subiendo el costo de las negociaciones a los bancos hasta que finalmente cayó. Y ahora estamos dependiendo de los bancos internacionales, que van a tener otra burocracia, van a querer contratar abogados, estudiar todo más a fondo, va a llevar otros tiempos. Bueno. ¿Cómo afectaría al comercio exterior? Porque no nos olvidemos que para producir productos en Argentina hay que entrar materias primas, elaborarlas y parte de eso exportar. Ahora, ¿cómo jugaría esta situación del default en compra, no tanto la venta es distinto, pero sí la compra de insumos para productos? Bueno, la balanza comercial ya está muy debilitada ya desde que se inauguró el cepo. Esto lo potenciaría. Si uno tomara el superávit de la balanza comercial del 2014, se va a encontrar que fue del primer semestre el más bajo de toda la década kirchnerista. O sea, nos venimos debilitando ya hace 2-3 años y estamos llegando a los niveles más bajos de este gobierno. Lo primero que habría que hacer es sacar el cepo y dejar que sea un mercado libre el que equilibre esta balanza comercial para traer los insumos que necesitamos. Ahora, si a esto le sumamos el default, y seguramente se van a complicar más las importaciones, que son insumos básicos que necesitamos para fabricar acá. El 40% de lo que importamos lo usamos para fabricar acá a nivel nacional. No se puede seguir restringiendo más las importaciones. Ahora, para poder importar se necesitan dólares. O sea que tendrían que ir al banco a que le den dólares para poder girar esos dólares para poder comprar insumos. Sí, lo que pasa que me parece que el gobierno lo piensa de otra manera, digamos. Están preocupados por los dólares que se van, pero no se preocupan por hacer nada para que entren. ¿Y de dónde van a salir los dólares? Ahí está el tema. Es que bueno, es el problema futuro, sí.
Y no solo la balanza comercial, cualquier fuente de ingreso hoy está complicada en el gobierno. Lo que hay que entender acá es que el gasto público fue descomunal, creció del 30% del PBI al 46% del PBI en una década. Y esto de alguna manera hay que financiarlo. La presión tributaria ya está al límite, no se puede subir más, va a implicar más evasión. La emisión llegó a 40% anual, ahora bajó a 20%, pero estamos con una inflación del 40%, no se le puede seguir dándole la maquinita porque se va a disparar más. Y la opción era tomar deuda, que por eso empezamos a pagar la Repsol, a los juicios del CIADI, y ahora con todo esto se elimina también eso. Y lo que están haciendo es financiarse con letras, con Novax, Levax, pero tampoco puede ser un financiamiento eterno. Y el gasto no baja. Las reservas reales, porque hay muchas reservas que esas reservas están comprometidas contra bonos que están circulando, que eso serían intocables. Sí. ¿Cuánto es la reserva real? Bueno, a ver, las que figuran en números, que son alrededor de 29.000 millones, se estiman que reales deben quedar entre 10.000 y 15.000, pero eso varía mucho, depende del análisis. Pero calculale 10.000 millones que están comprometidos ya. Levantan el corralito el cepo. La gente va a tratar de acudir para salvar los pesos que le quedan yendo a comprar dólares. ¿En cuánto tiempo desaparecen esos 10.000 millones si levantan el cepo? Nada. No, sí, desaparece rápido. El tema es cuánto lo podés sostener, porque tenés que mantener el dólar a 8.30 y eso cuesta reservas también. Digamos que creo que realmente el gobierno llegó a una posición de perder en este tema del dólar. Y lo más importante es que las reservas sirven para, digamos, como seguro contra pasivos. No es importante el monto en sí de las reservas. No sé si te acordás que Cristina decía, en el 2006 teníamos reservas por 23.000 y nadie decía nada. Y era porque con 23.000 dólares cubríamos como el 80-70% de nuestros pasivos. Hoy con esas reservas cubrimos el 30%. Y eso es inseguridad a nivel institucional que genera alejar inversiones, etcétera. No es el monto de las reservas en sí, sino lo que puede cubrir con sus pasivos, y cada vez son menos fuertes. Ahora, ni siquiera se puede decir que son políticas, son espasmos económicos. El dólar blue empezó a subir. Entonces dijeron, para parar el dólar blue, que siga subiendo, vendemos dólares para atesorar. A los 2 días tuvieron que recular, porque era mucha la gente que iba a comprar dólares para atesorar. Entonces, es un perro que se muerde la cola. ¿Sabe realmente este equipo económico qué es lo que tiene que hacer, hacia dónde tenemos que ir? Es que, bueno, depende un poco de a quién se vaya a escuchar, si vamos a escuchar más a Kicillof o a Fábrega, ¿no? Que eran los dos peones de Cristina. Hoy parecería ir más para el lado de Kicillof. Si vos analizás el mercado cambiario en épocas de Kicillof, lo que había era todos los días mini devaluaciones, ¿no? Y se iba hablando todos los días un poquito el dólar y se iba acumulando. Y había cierta incertidumbre, porque vos no sabías qué iba a pasar. En cuanto vino Fábrega y dijo, bueno, vamos a generar un dólar de convergencia que va a estar en 8. Yo creo que si el gobierno dice que el dólar de convergencia está en 8, seguramente no está en 8, pero más allá de eso, trae cierta certidumbre. La gente sabe que van a tratar de mantener el dólar a 8 y eso genera que puedan tomar las decisiones de una manera más pensante, por decirlo de alguna manera, y no estar todo el tiempo diciendo qué va a pasar. El tema es que cada vez que hay una crisis acá, como un reflejo Pavlov, los argentinos compramos dólares. Entonces, ante cualquier situación siempre van a ir a los dólares, es una carrera difícil de alcanzar. Si en lugar de dólares serían rupias o yens o lo que sea, la moneda de protección, y la gente iría a esa moneda de protección. Es decir, está el dólar, porque nosotros estamos acostumbrados a movernos con el dólar, todo está dolarizado, ¿no es cierto? Vos vas a comprar algo y automáticamente calculás cuánto es el precio en dólares. Sí. Pero si fuera otra moneda, irían a atesorar en otra moneda, algo que dé protección, porque hoy tu moneda no vale nada. Esa es la falla que tiene la historia argentina. La historia argentina es la historia de la inflación. Si vos sacás el Banco Central, que se creó en 1935, más o menos, la inflación acumulada de 1940 a 2013, ¿sabés cuánto te da la inflación en todos esos años? 4,8
billones por ciento. O sea, estamos hablando de 13 ceros más o menos. Entonces, ¿quién va a confiar en una moneda que se deprecia a ese nivel? O sea, son contados con las manos los países que deprecian una moneda a ese nivel. Entonces, es lógico que busquen un refugio. Yo vine hace pocos días de Alemania. El peso argentino no existe. Además, ni para propina sirve. Es increíble. Ya empieza a tener alguna dificultad el dólar no lo quieren, es únicamente euros, pero la moneda argentina no existe. Es decir, no es que todo afuera está caro. Para nosotros, Alemania, carísimo. Para ellos, normal. ¿Pero por qué? Porque lo nuestro no tiene valor adquisitivo. Y si tuvimos 5 monedas, ¿qué país cambia la moneda 5 veces? Cualquier persona que nació de 1950 en adelante vivió las 5 monedas. Su primer juguete lo compró con una moneda, a su novia la invitó con otra, se casó con otra, pagó la educación de sus hijos con otra, y eso es estabilidad cero. Entonces siempre va a haber buscar una moneda fuerte para refugiarse ante cualquier crisis. Por supuesto. Entonces, no era, o era, mejor dicho, de esperar que si dicen se flexibiliza la FIP y permite comprar dólares para atesorar, no para viajar, para atesorar con el 20%, que la gente corriera a comprarlo, porque inclusive aquel que tiene que viajar va a preferir comprar el dólar con el 20% de recargo y no con el 35%. Totalmente, sí, era totalmente esperable. Por eso fracasó el CEDIN. No vamos a comparar un papel con el dólar. CEDIN. No entró ni el lavado de dinero, ni la venta, ni el producido de la droga. Los carteles viven acá, pero no transfirieron dólares aquí, porque calculaban 5.000 millones, una cosa así, en un par de meses, y no sé cuánto llegaron a... Y entraron a alrededor de 800, entró un 15% más o menos de lo que calculaban. O sea que ni los chorros confían. No, eso te digo. Es una cosa de locos. Es la situación de tener 70 años depreciando tu moneda. Es muy difícil generar confianza a nivel local, que es clave. Ahora, por otra parte, las medidas que tomaron, una industria como la construcción, que es una industria que toma muchísima gente, que mueve mucha gente y mueve dinero, se cayó a pedazos. Se cayó a pedazos, 15.000 puestos de trabajo se perdieron. ¿Cómo? ¿Hay desocupación? Yo tenía entendido que no había desocupación. Lo escucho a Capitanich, lo escucho a Fernanda Vallejos, la economista del gobierno, economista Kirchner. Y vivimos en el mejor de los mundos. No, y la desocupación va a tender a subir. Ni hablar de Aurelio, ¿no? Bueno. Aurelio, sí. ¿Qué estaba hablando? ¿Desocupación en el país? Apenas hay alguna suspensión. Ya no se vive en una burbuja. Y bueno, siempre está, digamos, el relato del INDEC versus el relato de los privados. Son Alicia el País de las Maravillas y depende de qué privado, el apocalipsis también, ¿no? Pero bueno, son dos cosas distintas, sí. Debe haber un punto medio, pero desde el gobierno yo creo que ya no le cree nadie. Pueden decir el mejor discurso vestidos de frac y nadie los va a tomar en serio. Y la inflación le pega a todos, eso lo saben, digamos, ¿no? Por más que digan que era 10%, sabe la gente que no es 10%. Y si fuera 10%, te comento que es la segunda más alta de la región todavía, hacía que hasta en nuestros mejor de los mundos que nos mostraba el INDEC, éramos la segunda inflación más alta de la región, no estaba bien tampoco. Que es el impuesto más perverso que hay, porque a donde mayor pega es a los más sumergidos y a los jubilados. Jubilados que ven mejorar su sueldo en un 11% cuando la inflación es del 30%. Llegaba ya al 30% porque viene con el arrastre del año pasado. Y a eso sumale que van a tener que ajustar tarifas de subsidios, como se viene haciendo de a poco. Vi una boleta de gas que la anterior
creo que había sido 200 y pico de pesos. 700, mismo consumo porque es un matrimonio joven con 2 criaturas. Mismo consumo, no es que hayan utilizado gas a lo loco, no, el movimiento normal, de 200 y pico a 700. Es que llevamos ya 10 años de tarifas artificialmente bajas, también si la comparamos con la región tenemos las tarifas más bajas. Sí, pero ¿cómo le golpea eso a la gente? Totalmente, lo que pasa es que ahora tienen que hacer este ajuste tarifario y lo están haciendo cuando no deberían hacerlo, porque si vamos un par de años atrás, los salarios sí le ganaban a la inflación y se podía hacer por ahí algún ajuste. Hoy los salarios no le ganan a la inflación y encima hay que hacer el ajuste, y esa es la tragedia. El subte pasaría, creo que el mes que viene, a costar 6 pesos. Ya fue un cisma para mucha gente pasar de 2.50 a 4. Ahora se va a 6. Los sueldos siguen igual. Es que exactamente, vienen ajustes de tarifas y el subte dicen que debería estar a 10 en su valor, digamos, original y no le pueden ganar a la inflación. Y por esto recalco que el elevado gasto es un problema, porque hay que financiarlo. Y si lo van a financiar con emisión, esto va a ser peor todavía. A mí en Alemania me llamó la atención, cuando tomé el subte por primera vez, que al cambio nos salía 22 pesos. Pero claro, para ellos es 1,5 €, no son 22 más, 1,5 €, nada más, nada, no existe. Exacto. Pero para nosotros es una barbaridad. ¿Por qué? Y bueno, es lo que se gana en relación, y por ello está la consecuencia. Es decir, acá lo llevas a 10 y más de 4 van a tener que dejar de ir a trabajar, porque al menos que vayan caminando. Exactamente, y déjame agregarte también, si me permitís, que también este gobierno tuvo récord de recaudación en estos años, ¿no? Si uno analiza la historia argentina para atrás, la recaudación nunca superaba el 30% del PBI, hoy anda por 46%, y todos esos son recursos que se podrían haber utilizado, y uno ve todas las tragedias que ve, ¿no? De 11, que se inunda La Plata, todas las tragedias que vamos viendo, digamos, y con récords de recursos tributarios. Entonces hay que preguntarse un poco, digamos, en qué se está gastando el dinero. Y bueno, habría que preguntar fútbol para todos, aerolíneas, los miles de personas, millones que no trabajan y cobran, que además están sumando más gente al Estado, con lo cual aumentan el gasto público. Después le vamos a preguntar a Vilma Ripoll qué cantidad de gente tomó, es decir, chicos de la Cámpora que ubicaron en distintos lugares, ¿a cuánto suman en los últimos 2 o 3 años? Porque realmente eso lo van a tener que pagar el gobierno que viene. Sí. Iván, muchísimas gracias por acompañarnos. No, a usted. Vamos a un corte, señor director.